Konnichiwa o Genki desu ka. Hola, ¿cómo están? Continuamos con la conjugación de los verbos. Ya estudiamos la forma negativo, que era para los verbos del grupo 1, conjugar la última U del infinitivo por A y agregamos nai. Para el grupo 2 era conjugar ru por nai. Para el grupo 3, suru cambiaba a shinai y kuru cambiaba a konai. El semirregular iku era itta, yuku también es itta, y el verbo des cambiaba a datta. Para la forma pasado había que conjugar a la forma T y cambiamos la T por T. Y con eso ya tenemos la forma pasado informal. Para la forma pasado negativo vamos a llamarla negativo pasado. Y así nos encontramos que vamos a conjugar en ese orden. Primero al negativo y después al pasado. Esta forma se le llama nakatta no katachi, que es la forma negativo pasado. Entonces, primero vamos a conjugar al negativo. Y ya una vez que tenemos la terminación nai, la i de nai la vamos a sustituir por katta. Por ejemplo, tenemos el verbo suteru, que es el verbo arrojar, que es un verbo del grupo 2. Vamos a conjugarlo al negativo. Quedaría ru por nai, es decir, sutenai, que sería no arrojar. Ahora, la i la vamos a sustituir por katta, ¿sí? Nada más la i. El hiragana na se conserva. Entonces sería sutena katta. Sutena katta. Y ya tenemos no arrojó, no arrojaba. El verbo iku, que es el verbo ir, el semirregular, su negativo es ikanai. Tomamos la i y la sustituimos por katta. Ikanakatta. Y es no fue, no iba. Entonces, ya lo que los tenemos todos a negativo, ya no nos fijamos si son del grupo 2 o del grupo 1. Ya no, ya están todos en nai, quitamos la i y la sustituimos por katta. El verbo que sea, no hay problema. Ahora, tenemos una nueva conjugación que se llama iko katachi, que es la conjugación futuro con auxiliar. Iko katachi es como vamos a estar nombrando las conjugaciones para el futuro. El tiempo futuro con auxiliar se forma con el infinitivo más la forma daró, que es el verbo des en forma informal conjugado a daró. O el infinitivo más desho, que es el verbo des en forma formal, desho, y nos da nuestro futuro formal. Entonces, iku, que es el verbo ir, o yuku, por ejemplo, ikudaro, iré, que es informal. Como yuku es honorífico, aquí sería yuku desho. ¿Sí? Aquí en lugar de daro, aquí por ejemplo es ikudaro, vamos a colocar acá, ikudaro, y aquí está, ikudaro. Y ahí tenemos iré en forma informal. Como yuku es honorífico, aquí lo más aconsejable sería desho, que sería la forma formal del verbo des para que sea formal. Yuku desho. Tenemos el verbo kaeru, que es del grupo 1, el verbo regresar. Así como está, kaeru lo dejamos. Kaeru daro sería regresaré en forma informal. Si yo lo quiero decir de manera formal, kaeru desho, y es regresaré de manera formal. Entonces, esto, como observamos, es muy fácil de esta manera. Dice que esta forma del futuro es incierta. Se utiliza para expresar un quizás, un probablemente, un tal vez. Por ejemplo, kaeru daro es un tal vez regresaré. Taberu desho, tal vez o quizás comeré. No significa tal vez ni quizás. Eso es, nada más se lo ponemos de manera elíptica. Es para el futuro, recordemos que es incierto, ¿sí? Para acciones que son inciertas. Por ejemplo, si yo digo que mañana regresaré, watashi wa ashita watashi wa kaeru daro. Pero igual pasan cosas y ya no regreso. Entonces, o no salió el avión a tiempo, etc. Por lo que no es seguro que realmente regrese. Por eso utilizamos esta forma. Más adelantito vamos a estudiar la forma que es cierta. Pero, por ejemplo, un futuro cierto, que sí es seguro, es decir, mañana es jueves. O dentro de una hora serán las 3 de la tarde, si es que son las 2. Entonces, esos son los futuros ciertos.
Tenemos, ahora sí, expresar la intención de hacer algo utilizando la forma volitiva informal. Volitivo significa deseo de hacer algo. Es decir, indica que alguien está dispuesto a hacer algo. Esto se le traduce como hagamos tal o cual cosa. O ¿qué tal si hacemos tal o cual cosa? O también significa vamos a, que es una forma de invitación. Tenemos las reglas para conjugar la forma volitiva. En el caso de los verbos tipo U o del grupo 1, vamos a reemplazar la última U del infinitivo. Recordemos que el grupo 1 son los de los 5 grupos. Vamos a reemplazar la U por una O. Y le vamos a añadir la U, pero que se va a pronunciar como O. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el futuro, que es una O alargada. Entonces, tenemos el verbo hairu, que es el verbo entrar. Este es del grupo 1. Hairu. Entonces me dice que vamos a tomar la última U del infinitivo, que es ru. Le vamos a quitar, a cambiar la U por O, es decir, de ru cambia a ro. Y le vamos a añadir la U, hai-ro-o, hai-ro, que significa entraré o vamos a entrar. En el caso de los verbos tipo ru, es decir, de los del grupo 2, vamos a sustituir la desinencia ru y a reemplazarla por yo, ¿sí? Yo más u. Por ejemplo, taberu, que es el verbo comer. Vamos a quitar u y vamos a sustituir por yo. Y quedaría tabeyo, que significa comeré o vamos a comer. Tabeyo. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos coloca todas las desinencias. Por ejemplo, aquí tenemos en esta columna todos los del grupo 1 y shirup, que sería hanasu. Recordemos, la su cambia por so y agregamos u. Hanaso, que es hablaré. Kiku, la Q vamos a pasarla por ko y agregamos u. Kiko, que es escucharé. Asobu, jugar, vamos a cambiar bu por bo. Asobo, que es jugaremos o jugaré. Matsu, la tsu cambia por to más u. Mato, esperaré. Nomu, acaba en mu, vamos a cambiarla por mo más u. Nomo, beberé. Y shinu, que es morir, vamos a cambiarla nu por no más u. Shino, moriré. Luego tenemos el grupo 2, que decíamos vamos a cambiar ru por yo. Taberu, ya habíamos visto, tabeyo, comeré. Shinjiru, sería shinjiyo, que es creeré. Kiru, que es vestir, kiyo, vestiré. Neru, dormir, neyo, dormiré. Okiru, levantarse, okiyo, se levantará. Deru, salir, deyo, saldrá. Luego tenemos el verbo, los del grupo 3, que son el verbo suru y kuru. Suru cambia a chiyo y kuru a koyo. Chiyo será haré y koyo es vendré o llegaré. Luego, las formas formales, es decir, las conjugaciones en formal que se le llama tenetai, ¿sí? Que significa cortés o elegante. Las formas formales para el pasado formal del auxiliar, es decir, del verbo des, es deishta. Del informal habíamos visto que era datta. En el formal, deishta. El pasado formal de la terminación más, una vez que conjugo mis verbos a la terminación más, vamos a cambiar el más por mashta, que sería la forma pasada. Entonces ya que tienen más, por ejemplo, kakimas, cambiaría a kakimashta. Y es escribí o escribía. La forma volitiva formal, primero conjuga más mi verbo, ya no tengo el más, por ejemplo, tabe más. Y además, es decir, y desde más va a cambiar a masho. Por ejemplo, tabe masho, que es vamos a comer, comeremos, pero esa es una forma ya de invitación o es una seguridad. Y bueno, aquí tenemos unos ejercicios para completar. Las explicaciones anteriores también tienen sus ejercicios, pero me los salté para que después los respondan por su cuenta y así ocupar el espacio en la explicación. Entonces, tenemos
Aquí, en la forma Yisho Katachi, que es la forma de diccionario, pues es uru, que viene siendo el verbo vender. Me piden hacer la forma Mashita Katachi, es decir, la forma formal en pasado. Urimashita, vendí, vendí. Y también la forma Masho Katachi, es decir, la forma futuro en formal. Urimasho, que es venderé o vamos a vender. Y así, por ejemplo, aquí tenemos ageru, que es del grupo 2. Sería agemashita. Y es ageru es el verbo dar, elevar o levantar. El dar es de regalar. Agemashita sería dio o daba, elevó, elevaba, levantó, levantaba. Y agemasho, que sería la forma formal del futuro de invitación o cierto. Entonces ahí diría, daré, vamos a dar, elevaré, vamos a elevar, levantaré o vamos a levantar. Y bueno, suru, ya lo estuvimos en la tablita, pero por ejemplo aquí ping-pong suru, que es jugar ping-pong, sería ping-pong shimashita, ping-pong shimas, sería la forma más, el más lo cambiamos a mashita, ping-pong shimashita. Y eso es jugué o jugaba ping-pong. Y ping-pong shimasho, que es vamos a jugar ping-pong. Como ven, es muy fácil la conjugación de los verbos. No tenemos que estar conjugando en función al sujeto como se acostumbra en español o en el inglés. Entonces el fukshu, que viene siendo el repaso, es un pequeño cuestionario. Dice, explica la conjugación negativa formal de los verbos japoneses. ¿Sí? Negativo formal. Entonces recuerden que la conjugación negativo formal significa primero conjugar el verbo a la terminación más, y más cambia a más. ¿Sí? Eso sería todo. Nada más que ya ahí le escriben. Conjugo mis verbos a la forma más y el más lo conjugo por más. Y ya tenemos la forma negativo formal. Explica la conjugación negativa. Es la misma pregunta. Conjugación negativo formal y la conjugación negativo formal es lo mismo. Explica la conjugación pasado formal. Y bueno, la que acabamos de estudiar, que es igual, conjugar primero a más y después a mashita. Explica la conjugación pasado formal con auxiliar. Bueno, pues decíamos, aquí primero había que hacer el infinitivo. Infinitivo, ¿cómo se escribió? Bueno, el infinitivo, vamos a poner con este de acá. Infinitivo más y vamos a colocar aquí, ahora sí. Dice con auxiliar, desho. Para el pasado formal. No, deshita, perdón, deshita. Porque sería futuro. Infinitivo más deshita. Explica la conjugación futura con auxiliar para formal e informal. Aquí me piden las dos, entonces igual. Este es colocar el infinitivo y sumarle más daró para el informal y desho para el formal. Y con esto hemos terminado ya nuestro segundo libro del manual de japonés, que está disponible en Amazon y también en PDF por si lo desean para tener sus ejercicios. Sayonara.